Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en otra sesión más de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte, en este curso que nos ocupa, que es el libro de Números. Estamos hablando ya prácticamente del cuarto libro del Pentateuco, cuarto libro de la Torá judía, que la tradición lo atribuye a Moisés. Un libro que comentábamos la sesión pasada, de boca de un comentarista. En cierto sentido, un libro que no debió haberse escrito, porque prácticamente su contenido narra la rebelión de un pueblo que llevará como precio el retrasar su entrada a la tierra prometida, ¿no? Un camino que bien le pudo haber llevado, un viaje que bien le pudo haber llevado 11 días, pues ahora será un viaje de 40 años en el cual Dios pues tratará al pueblo, le disciplinará. Eh, y bueno, si a lo mejor no nos gusta la idea de que no debió haber sido un libro que se debió haber escrito, bueno, quizá se debió de haber escrito diferente, ¿no? Pero la realidad es que, bueno, pues las cosas se sucedieron así, el pueblo se rebeló, no le creyó a Dios, cuestiona la autoridad de Moisés, proponen hacerse de un caudillo, y entonces Dios toma cartas en el asunto. Habíamos hablado en la sesión anterior que en realidad el libro se divide en etapas, y estamos en la primera etapa, que es la preparación al viaje. Aún todavía no llegamos a esta rebeldía, aún no llegamos a este castigo. Digamos que todavía seguimos en el plan original de Dios. Han salido de Egipto, han llegado al Sinaí, Dios les ha mostrado la ley, les ha dado la ley a través de Moisés, ha mandado el diseño del tabernáculo, ha mandado pues todas las ordenanzas para el sacerdocio levítico, y entonces estamos viendo la preparación. La sesión pasada hablamos acerca de lo que es la preparación, digámoslo así, logística, ¿no? Donde se decretan capitanes, se decreta el orden de las tribus, etcétera. Se hace un censo, de ahí el nombre de este libro. Y bueno, pues ahora viene la preparación ritual. Es así que, si me lo permite, haré una breve oración y daremos inicio a lo que es nuestra segunda sesión del libro de Números, de este curso de la Escuela de Desarrollo Cristiano. Vamos a orar. Bendito Dios, cuántas gracias te damos por la bendición, Padre, de poder abrir tu palabra, de leerla, escudriñarla. Padre, es una bendición el siempre poder, mi Dios, recorrer las páginas de la Biblia, mi Dios, sabiendo que a través de ellas no solamente obtenemos información útil e importante, sino que tú nos hablas a través de esta información. Y eso es lo que te pedimos hoy. Te pedimos que hables a nuestros corazones, que todos estos datos históricos puedan reflejar en la esencia de lo que tú quieres para nosotros, y también te pedimos la gracia para responder a eso que tú quieres de nosotros. Ponemos esta sesión en tus manos, sabiendo que tú nos guías, que tú nos llevas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues como le decía, estamos entrando a esta sesión, la número 2 de este curso, el libro de Números, basado en el comentario de Raphael Porter, el fracaso en el desierto, ¿no? Este comentario de Ediciones Las Américas, como siempre lo hemos visto en todos nuestros cursos bíblicos, basados en estos comentarios muy delgaditos, pero muy completos. Y qué decir del autor, un gran autor, Raphael Porter, que es autor de la mayoría de esta colección, donde siempre vale la pena hablar un poquito del autor, ¿no? 20 años colabora en Guatemala, en una iglesia evangélica centroamericana, y también profesor de Biblia en el CETECA, el Seminario Teológico Centroamericano. También, bueno, pues fue director de Desarrollo y Liderazgo por extensión, y 4 años director del Instituto Bíblico Guatemalteco. Es decir, realmente el ministerio fuerte pues fue en Guatemala, aunque también lo tuvimos aquí en México, y para ser más precisos en Puebla, trabajando precisamente para Ediciones Las Américas. La
platicaba con el pastor René Zapata, quien fuera director de Ediciones Las Américas, y recuerda muy bien al pastor Porter, porque decía que lo recuerda mucho, que siempre llegaba, me decía, llegaba con una taza enorme de café, y todo el día se la pasaba tomando café. Llegaba, se sentaba en su escritorio y se ponía a escribir, 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 y pues miren lo que nos regaló. No, Dios ha bendecido mucho a la iglesia a través de estos comentarios. Rafael Porter nos presenta lo que es el segundo capítulo, llamado Preparación para Comunión. Le repito, la sesión anterior vimos la preparación para bendición, le llama Rafael Porter, ¿no? Que si lo vemos de esta manera es como una preparación más logística. Si tiene oportunidad de revisar la sesión anterior a manera de repaso, si es que la estudió con nosotros, si no lo ha hecho, tenemos ahí la sesión anterior. Hablamos acerca de cómo se iba a organizar el pueblo, sobre todo por los campamentos, en el momento de acampar y obviamente en el momento de avanzar. Cómo se iban a disponer las tribus en orden, quiénes iban a capitanear los flancos, el flanco derecho, el izquierdo, el norte, el sur. Cómo iban a habitar alrededor del tabernáculo, etcétera, ¿no? Y bueno, de ahí se hace el censo, le decía yo, Dios manda a Moisés a hacer el censo para sobre todo saber con cuántas personas se cuenta, personas aptas para la guerra, por si acaso, seguramente iba a ser necesario el enfrentamiento, lo veremos en este libro más adelante, en este libro ya Israel tendrá enfrentamientos. Y bueno, pues todo esto es en un sentido más logístico, pero ahora tenemos lo que Rafael Porter le llama la preparación a la para la comunión, que es, digamos, una preparación de un corte pues más espiritual, ¿no? Bien, entonces entremos de lleno en materia. Si usted quiere saber, bueno, ¿qué vamos a trabajar hoy? Le digo así un panorama. Vamos a ver la ofrenda de dedicación al altar. Vamos a ver lo que sería algunas instrucciones para los levitas, ¿no? Va a haber instrucciones más específicas para los levitas. Veremos la segunda celebración de la Pascua, ¿no? La primera fue en Egipto, donde donde el ángel de la muerte, es la 10ª plaga, hiere a los primogénitos de Egipto, y ahí, digamos, se celebra la primera Pascua. Aquí vamos a ver ahora la segunda celebración de la Pascua, ya hablando de un pueblo libre. Y también, bueno, pues estaremos trabajando, le decía yo, un poquito más situaciones del el asunto del ejercicio de los levitas, y terminaremos con las trompetas de plata, ¿no? La orden de Dios de mandarse a hacer unas trompetas de plata que tendrán una función específica. Eso es así como a grosso modo los temas que trabajaremos el día de hoy. Estamos prácticamente en esta parte donde Rafael Porter inicia el estudio con una pregunta, que vaya pregunta, ¿no? Creo que es una pregunta importantísima para cada uno de nosotros. ¿Cómo saber la voluntad de Dios? ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Y sobre todo, ¿cómo saber si lo que yo hago es correcto, está empatado con la voluntad de Dios? Vaya pregunta, porque de repente vienen a nuestra vida muchas situaciones en las que no sabemos si estamos actuando de manera correcta, si estamos tomando las decisiones correctas, y entonces nuestro corazón, nuestra mente es bombardeada con esta pregunta: Señor, ¿lo que estoy haciendo está de acuerdo a tu voluntad? ¿Lo que estoy haciendo es correcto delante de ti? Porque yo puedo tener un criterio y yo puedo justificar ese criterio, pero de nada me sirve si no me queda muy claro si esto es correcto delante de ti. Israel tenía muy en claro un objetivo, porque Dios lo había revelado: ir a la tierra prometida. Las circunstancias estaban dadas, tenían libertad, ya Dios los había liberado de Egipto. Tenían la ley, ya Dios les había entregado la ley, ya Dios les había mostrado el diseño del tabernáculo, ya estaba construido el tabernáculo.
Y puedo seguir, ¿no? Ya estaba instituido el sacerdocio, sobre todo el sumo sacerdocio para la familia de Aarón. Ya las tribus, la tribu de Leví, digámoslo así, tiene muy claro qué va a hacer cada uno de sus hijos, de Gersón o Gersón, de Coad y Merari, ¿no? Es decir, ya está el objetivo y están las circunstancias. Sin embargo, vendrán cosas donde Israel no caminará en la voluntad de Dios. Y muchas veces pensamos que con conocer el propósito de Dios y con caminar en ciertas circunstancias, nosotros estamos tomando caminos correctos. Y no siempre es así. Esa es la importancia de estar buscando constantemente al Señor. Entonces, los pasos que se van a tomar aquí, que el pueblo va a tomar, nos van a enseñar tres principios importantes. Número uno, reconocer la autoridad de los líderes delegados por Dios. Un punto en el que Israel va a fallar demasiado, porque va a cuestionar a Moisés, va a cuestionar a Aarón, va a cuestionar el por qué determinado fuego de determinada manera, va a cuestionar por qué determinada ofrenda, va a cuestionar por qué determinada comida, va a cuestionar el maná, muchas cosas, ¿no? Entonces, qué importante es. Usted y yo sabemos el propósito de Dios para nuestras vidas. Usted y yo quizá tenemos las circunstancias idóneas. Contamos con una iglesia, contamos con un ministerio, contamos con la oración, con la palabra. Y eso nos puede engañar y nos puede llevar a pensar que estamos haciendo lo correcto. Sin embargo, quizá podemos estar fallando en no tener una sujeción correcta a nuestras autoridades. Al contrario, los estamos difamando, estamos murmurando en su contra o los estamos cuestionando de manera directa, ¿no? El segundo punto es que se debe ser un pueblo diferente. Tenemos que ser de tal manera que seamos diferentes a un mundo que no solamente no reconoce a Dios, sino que simplemente no quiere saber de Dios. Y más hoy en día, el mundo no quiere saber de Dios. El mundo quiere caminar sobre sus propios pasos y el mundo quiere determinar sus propios principios morales, sus propios principios éticos. El mundo por sí solo quiere determinar cómo es el amor, ¿no? Y no le importa si camina en situaciones de promiscuidad, de homosexualidad, si camina en situaciones, por ejemplo, como pudiera ser lealtad, ¿no? Ya no hay como un código de lealtad. Hoy tú puedes ser leal a aquello que convenga a tus intereses y puedo seguir, ¿no? Y en medio de todo esto, en medio de un mundo que pareciera, discúlpeme la expresión, que pareciera vomitar a Dios, nosotros tenemos que marcar la diferencia. No vaya a ser, hermano o hermana, que terminemos siendo vomitados por Dios. No podemos ser tibios como aquella iglesia, Filadelfia, ¿no? Donde no es ni fría ni caliente, y por cuanto es tibia, está para ser vomitada de la boca del Señor, ¿no? Entonces, vaya que la reflexión y el llamado es muy importante, porque Israel, esto se marca mucho en Levítico, tiene un llamado a ser santo por cuanto Dios es santo. ¿Y qué es ser santo? Bueno, una de las características es ser diferente a los otros pueblos, en especial aquellos que no reconocen a Dios. El tercer punto, pues es acercarnos a Dios bajo su dirección. Soy músico de profesión y muchas personas me preguntan, oye, mi hermano, ¿cuál es la función de un director de orquesta? Porque yo nada más veo que se para y está moviendo las manos, está moviendo su batuta. Y en realidad los que se están rifando, dicen, son los músicos porque ellos son los que están haciendo sonar los instrumentos. Es cierto, pero cuando nosotros nos sentamos en el concierto, nosotros prácticamente estamos viendo el producto final. Pero nosotros veríamos el poderío del director de orquesta si tuviéramos el acceso a los ensayos, que es donde el director determina cómo va a ser la arcada de los violines, cómo va a ser la respiración de los alientos, etcétera, ¿no? Qué volúmenes va a llevar la obra, si serán
cambios súbitos de volumen o estos serán graduales, etcétera. Todo eso, digamos que el director de orquesta pinta ese óleo musical por semanas. De tal manera que cuando nosotros asistimos al concierto tenemos a un director de orquesta que nos está presentando lo que por semanas trabajó y a ojos de cualquiera pues pareciera que nada más lo pararon ahí a mover las manos, ¿no? Es como cuando compramos el disco de un artista y ponemos el disco y todo suena muy padre, pero tenemos que estar conscientes que detrás de este producto, que ya es el producto final, pues hay arduas horas de trabajo, arduas sesiones de grabación, ensayos, etc. Es así entonces que Dios es como este director de orquesta. Y no se trata de que Dios simplemente se para delante de nosotros y mueve las manos por moverlas, sino que Él ha preparado todo. Él tiene un plan eterno, y no solamente ideó el plan, lo ha llevado a cabo. Y ha provisto todo para llevar a cabo ese plan, lo que conocemos como divina providencia. Entonces sería muy imprudente de nuestra parte el no sujetarnos a ese plan, el no sujetarnos a esa dirección y querer nosotros dirigir. Imagínese usted, de repente está un director de orquesta dirigiendo a la orquesta y de repente un trompetista se para y empieza a tocar lo que él quiere. Obviamente, pues echa a perder toda la obra. ¿Por qué? Porque se sale de todo un plan que estaba preparado. Y muchas veces eso hacemos con Dios en nuestra vida cristiana. Muchas veces conocemos la partitura, muchas veces conocemos la palabra de Dios, pero simplemente queremos tocar a nuestro propio compás, en nuestra propia tonalidad, y ponemos a Dios de pretexto, ¿no? Algo que veo mucho en el ámbito de la música, discúlpeme que me haya yo metido en este terreno, pero creo que lo ilustra muy bien. De repente conozco a muchos alumnos que estudian con sus maestros y que fallan mucho en sus clases, en sus tareas, en sus exámenes. Los maestros constantemente los están, pues, arreando es la expresión, ¿no? Para que se pongan a practicar, etcétera. Y hay hasta como apatía en los alumnos. Pero eso sí, cuando el alumno se tiene que presentar a tocar a algún lado o se tiene que presentar a buscar trabajo, inmediatamente en su currículum pone estudio con el maestro fulano de tal del conservatorio o con la maestra fulana de tal de la Universidad de Música. Y ahí sí son alumnos, ¿no? Ahí sí reconocen a su maestro. Muchas veces así somos en el cristianismo. Muchas veces decimos seguir a Dios, decimos seguir a Cristo, aunque cada quien toca su partitura a su manera. Y eso a Israel le va a costar muy caro. Entonces, la preparación que estamos viendo, que estamos estudiando el día de hoy, es una preparación que, como le decía, ¿no? Le da bien el panorama. Veremos la dedicación del altar en el tabernáculo, veremos cómo el pueblo traerá estas ofrendas especiales, vendrá la dedicación de los levitas, la celebración de la Pascua, y le decía yo, terminaremos con las trompetas de plata. Bien, entonces hablemos de las ofrendas para la dedicación del altar. Esto es arrancando ya el capítulo 7, donde el autor recuerda los eventos que pasaron en el último capítulo del Éxodo. Perdón, le decía yo en la sesión pasada, hay que entender Números como la continuación histórica de Éxodo. El problema, bueno, no sé si llamarlo problema, ¿no? Pero la situación es que entre Éxodo y Números entra un libro que se llama Levítico, un libro que no es precisamente una narrativa histórica, ¿no? Sino simplemente es una manera de redacción de la ley, ¿no? Una muy buena redacción de la ley. Entonces, digamos que la línea histórica en realidad viene en Éxodo y continúa en Números. Entonces el autor nos recuerda cómo terminó Éxodo, donde se levanta el tabernáculo, se consagra el tabernáculo, el inmobiliario, los utensilios, ¿no? Las despabiladeras, las cucharas, las rejas o las rejillas, etcétera, ¿no? Y entonces, ya en el libro de Números se nos narra que cada jefe de tribu va a preparar una ofrenda para llevársela a Moisés para hacer una dedicación de corazón
del altar del santuario, del tabernáculo, ¿no? Y bueno, entendemos, la palabra no lo dice, hay que aclarar esto, la palabra no lo dice, pero entendemos que es un acto voluntario. ¿Por qué? Porque no aparece una orden de parte de Dios. Y de hecho, cuando los jefes de las tribus, cada jefe de las 12 tribus se presenta con estas ofrendas, estamos hablando ofrendas de carretas con bueyes y las carretas obviamente cargadas de cosas para la dedicación del altar, Moisés va a consultar a Dios, ¿no? O sea, se entiende que es algo que Moisés no había pedido y entonces él consulta con Dios, Señor, ¿recibiremos estas ofrendas? No vaya a pasar como lo de Nadab y Abiú, ¿no? Que pues ofrecieron un fuego que no era el correcto, fuego extraño, y pues les costó la vida, ¿no? Sin embargo, Dios va a probar las ofrendas. Y entonces estas ofrendas que le decía yo son unas carretas, ¿no? Serán repartidas estas carretas con los animalitos. Le puse aquí a un ladito en el texto la repartición y usted verá que la repartición no es igualitaria, es más bien equitativa, ¿no? No es igualitaria en que no a todos les tocó lo mismo, es equitativa en que a cada quien le tocó lo que necesitaba. Es así que Gersón o las tribus de la familia de Gersón, las tribus levitas de la familia de Gersón, que están a cargo de pues todo lo que son cubiertas y velos, ¿no? Las cortinas, llamémoslo así, del tabernáculo, las cortinas que están alrededor del atrio y de la propia tienda, pues él va a recibir precisamente 2 carretas y 4 bueyes para tirar esas carretas, porque a ellos les toca cuidar estas cortinas, cuidar estos velos y transportarlos, mientras que Merari, pues obviamente va a recibir más. ¿Por qué va a recibir más? Él va a recibir el doble, va a recibir 4 carretas y 8 animalitos que tiren esas carretas. ¿Por qué? Porque su encargo es más pesado. A él le tocan todas las tablas y todas las columnas. Lo que va a suceder con Quad es que él no va a recibir carretas. ¿Por qué? Porque él está a cargo del mobiliario, ¿no? Estamos hablando del altar del holocausto, de la fuente, de la mesa de los panes, del altar del incienso, obviamente del arca del pacto. Me está faltando un mueble, la mesa, el candelero, perdón, de oro. Y cualquiera diría, mi hermano, pero eso también es muy pesado. Sí, pero la orden de Dios era que todos estos muebles debían ser llevados por los levitas en sus hombros. De hecho, muchos de estos muebles, si revisamos Éxodo, cuando se da la orden de construirlos, se pide que en muchos de ellos en las esquinas se les dejen unos anillos donde pasarán unas varas sobre las cuales con esas varas los levitas, los sacerdotes, cargarán el mueble y lo llevarán así. Hay un pasaje muy famoso ahí en el libro de Samuel, si no me equivoco es el segundo libro de Samuel, donde se lleva el arca que había sido capturada por los filisteos, se lleva de regreso a Israel. Y de repente el arca está a punto de caerse y entonces alguien la quiere detener y por tocarla muere, ¿no? O sea, a ese grado de santidad estamos hablando de estos muebles, ¿no? Es así que a Quat no le va a tocar parte de estas ofrendas, ¿no? Y se entiende por lo que Dios había especificado, ¿no? Bien, Dios ordena la celebración de la dedicación del altar, que será por alrededor de 12 días, y se describe lo ofrendado. El libro de Números, que es especialista en darnos censos, nos va a describir lo ofrendado y estamos hablando de 12 platos, obviamente uno por tribu, con también 12 tazones de plata, 12 recipientes de oro. Estamos hablando también de lo que serían 36 bueyes, 72 carneros, 72 corderos y 72 machos cabríos.
esto no formaba parte del diezmo, hay que aclararlo. Estas ofrendas no eran parte del diezmo. De hecho, le repito, no aparece una orden previa que Dios haya solicitado estas ofrendas. Se entiende que eran voluntarias. Y no eran parte del diezmo. No llegaron los jefes de las tribus a decir, mira, te traemos esto, pero entonces ya no nos pidas el diezmo, ¿no? De hecho, en Éxodo, ellos acababan de ofrendar, las tribus, todo Israel acababa de ofrendar material para edificar el tabernáculo. Y de hecho, recuerde que sobrepasan la meta, que Moisés le tiene que pedir al pueblo que ya no traigan más cosas, porque ya se ha cubierto todo lo necesario para la construcción del tabernáculo. Lo que habla de un corazón espléndido por parte de los de los jefes de las tribus, ¿no? Es así que entonces Dios pues da un mensaje, ¿no? Acerca de toda esta dedicación del altar, etcétera, ¿no? Y entonces pues hemos terminado la construcción del tabernáculo, se da la dedicación del altar y Dios habla a Moisés y le habla acerca de cómo se establecerá la relación, la comunión tanto de las personas para con Dios, es decir, una comunión personal, pero también cómo será la relación entre Dios y la nación, una comunión nacional. Y entonces Dios da instrucciones acerca del servicio en el tabernáculo, da instrucciones acerca de la dedicación de los levitas. Todo esto que estoy mencionando, de hecho, es una mención, discúlpeme la redundancia, todo esto que estoy refiriendo es una mención que ya se ha hecho en el libro de Levítico. Entonces, si usted no ha leído el libro de Levítico, le recomiendo la lectura del libro de Levítico para poder entender el contexto de todo esto, ¿no? Los levitas son purificados. Le puse aquí en la imagen abajito, ¿no? Las lámparas del candelero que son encendidas, ¿no? Que tenían una cierta dirección específica que Dios había ordenado. Se establece el problema de, pues, ¿qué pasa si un levita está contaminado y cuáles serían las consecuencias? ¿No? Y entonces también vemos que el pueblo se va a identificar con los levitas y entonces van a orar por los levitas, levantando sus manos, poniendo sus manos sobre los levitas y orarán por ellos porque el pueblo los va a reconocer como sus sacerdotes. Y es aquí, en este punto, estamos hablando en el capítulo 8 del libro de Levítico, donde Dios declara que los levitas son su posesión especial, ¿no? Cuando Dios hace la repartición de las tierras, Dios establece que no habrá una porción de tierra para los levitas, porque su heredad no será una porción de tierra, sino será Dios mismo. Eso no significa que Dios va a tener desprovisto a los levitas, porque sí tendrá dentro de los territorios dados a las demás tribus, pues Dios va a determinar que sí existan algunas ciudades para los levitas, ¿no? Sobre todo estas famosas ciudades refugio que veremos en sesiones posteriores. Pero hay una declaración muy importante aquí, ¿no? No es el simple hecho de que Dios declare que los levitas son mi posesión especial, me pertenecen, sino la razón por la cual pertenecen a Dios, ¿no? Porque Dios los tomará en lugar de los primogénitos. En Éxodo, Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que todos sus primogénitos me pertenecen. ¿Por qué? Porque yo los saqué de Egipto a través de los primogénitos de Egipto. Por lo tanto, yo te di libertad a través de los primogénitos de Egipto, tus primogénitos me pertenecen. Y una manera, yo me atrevo a decir, muy bondadosa, compasiva, amorosa de parte de Dios, es, ok, no tomaré a tus primogénitos, tomaré a los levitas en lugar de tus primogénitos, ¿no? Porque inclusive hasta veíamos por ahí una ley de rescate de los primogénitos, ¿no? Quiere decir que había algunas situaciones en las cuales no era tan fácil dedicar un primogénito a Dios, ¿no? Y entonces pues se pagaba el rescate por ese primogénito. No estamos hablando de la dedicación como un sacrificio, ¿no? A mi primer hijo lo voy a sacrificar a Dios, porque obviamente eso se sale de la voluntad de Dios. Era lo que Dios más condenaba, los sacrificios humanos, ¿no? No, normalmente la dedicación establecía que el primogénito,
por ejemplo, podía cumplir un determinado voto, como el voto de Nazareo, ¿no? Donde había una instrucción específica de la alimentación, no podían comer uvas, ningún derivado de la uva, ningún producto derivado de la uva, obviamente no vino, etcétera, ¿no? Pero bueno, lo que Dios establece es, ok, no me den a sus primogénitos como tal, los levitas serán mi posesión en lugar de los primogénitos, que vamos, es un honor, ¿no? Es un honor tener ese reconocimiento de ser la posesión especial de Dios, ¿no? Y entonces Dios les declara y los describe como aptos para el servicio sacerdotal. Entonces, una vez que se dan todas estas instrucciones y este mensaje, nos dice la palabra que en todo esto el pueblo va a obedecer a Dios, y lo dice así al pie de la letra. Y Dios establece sobre todo los años de servicio de un levita. Un levita deberá empezar a servir al Señor en su sacerdocio a partir de los 25 años hasta los 50 años. Una vez que un levita cumple 50 años, podrá retirarse del servicio. Si este levita quiere seguir sirviendo, lo podrá hacer, pero ya será de una manera informal, es decir, ya no con el compromiso de su ministerio como en sus años de servicio. Es así que viene lo que es la celebración de la Pascua, donde Dios ya había mandado al pueblo, desde que sale de Egipto, que cada día 14 del primer mes, estamos hablando del mes de Abib, en algunas otras partes de la Biblia también se le llama el mes de Nisan, ¿no? El día 14, dice la palabra, entre las dos tardes, pues el pueblo debía celebrar la Pascua como una manera, como un memorial de recordar que Dios les había dado libertad de Egipto, ¿no? Hay que recordar que Dios en la instrucción dice: y cuando hagan esto y sus hijos les pregunten por qué hacemos esto, ustedes explicarán porque Dios nos sacó con brazo fuerte de Egipto, de la esclavitud de Egipto, ¿no? Entonces, bueno, pues ha llegado el día, es el 14 de Abib, ¿no? Y entonces el pueblo celebra la Pascua como Dios lo ha ordenado, pero surge un problema, surge una situación. ¿Por qué? Porque por alguna circunstancia extraordinaria, y cuando digo extraordinaria no quiero decir algo como paranormal, que de repente le damos ese sentido, ¿no? No, simplemente por alguna situación que se sale del ordinario. Algunos habían tenido contacto con algún cadáver y entonces se habían quedado inmundos, ¿no? Es decir, posiblemente alguien tuvo el fallecimiento de un familiar y pues estuvo en contacto con el cadáver o estuvo cerca del cadáver, lo que la ley le establecía a la persona como inmunda y no podía celebrar la Pascua. Entonces, estas personas se acercan con Moisés y le piden el poder celebrar la Pascua. A ellos se les hace injusto el no poder celebrar la Pascua, queriendo celebrar la Pascua, a lo cual Moisés consulta a Dios, ¿no? Y es así que Dios responde y sí se les permite celebrar la Pascua un mes después, es decir, estamos hablando ya del día 14, pero del segundo mes, ¿no? Quienes estaban inmundos, quienes no estaban inmundos ni se encontraban de viaje, ¿no? Ellos sí debían celebrar la Pascua, y si no, serían cortados del pueblo, así lo establece la palabra, ¿no? Los extranjeros que habitando en Israel quisieran celebrar la Pascua, lo podían hacer siempre y cuando se ajustaran a lo establecido por Dios. Es así entonces que viene la preparación del viaje, ¿no? Entonces ya Dios ha establecido la forma de movilizar al pueblo rumbo a la tierra prometida. Ya se estableció la manera en cómo se van a formar las tribus alrededor del tabernáculo. Y bueno, pues el pueblo ha observado a través de la columna de nube en el día o la columna de fuego por la noche, ¿no? Cómo debía de levantar el campamento o de asentar el campamento o cómo mover el campamento. Es decir, esta columna indicaba, y lo hacía de manera clara,
el momento de levantar el campamento, si el pueblo estaba sentado y se levantaba la columna, entonces inmediatamente el pueblo tenía que levantar campamento y dirigirse hacia donde la columna los dirigía, ¿no? Y una vez que la columna se establecía, era momento de asentar el campamento, ¿no? Es una enseñanza muy hermosa. ¿Por qué? Porque habla de la provisión de Dios, porque día y noche el pueblo contaba con la manifestación de la presencia de Dios. Esto que estoy diciendo es algo maravilloso. ¿Cuántos quisiéramos tener la manifestación constante de la presencia de Dios? ¿No? Hay personas que de repente me comentan, ¿cómo es posible que el pueblo pecara tanto si tenían ahí a Dios? ¿No? Bueno, ese es el corazón del ser humano, ¿no? Pero sí fue una gran bendición el haber podido ver la manifestación de la presencia de Dios. Hoy en día muchos añoran sentir la presencia de Dios, ¿no? Están en las iglesias y dicen, ay, es que sentí la presencia del Señor, o cómo me gustaría sentir la presencia del Señor. Porque hay que tener mucho cuidado porque de repente podemos caer en estos cristianismos sensuales, ¿no? Donde pareciera que el objetivo es sentir calorcito, es sentir rico, porque es sentir la presencia de Dios, ¿no? Bueno, Dios no hay que sentirlo, Dios hay que creerlo y obedecerle, pero debió haber sido de mucha bendición el haber tenido esta columna, ¿no? No había duda, la columna era muy clara en cuanto a la dirección que Dios quería que el pueblo tomase. Pero lo que vamos a ver es que el pueblo constantemente se va a oponer a la dirección que va a querer tomar Dios y se va a quejar. ¿Por qué? Porque como seres humanos, muchos de nosotros seguimos el principio de la puerta abierta. Y el principio de la puerta abierta es aquel donde nos gusta entrar en todo aquello que nos ofrece entrada. Nos encanta entrar en situaciones donde pareciera ser seguro o ser fácil entrar. Y es así que muchas veces de repente nos vemos envueltos en problemas o en vicios. En mi caso en particular, yo batallé muchos años con vicio, el vicio del tabaco, del alcohol, y pues no me fue difícil llegar a ese vicio porque la puerta estaba abierta, porque yo no era cristiano, no conocía de Dios, no conocía yo de un Dios muy diferente, muy lejano, muy impersonal. Ese era el Dios que a mí me habían presentado en la religión que yo profesaba. Y obviamente cuando vi una puerta abierta donde el alcohol me hacía sentir bien, me hacía sentir escuchado, comprendido, pues se me hizo fácil entrar. Y lo hacemos mucho, nos gusta entrar en lugares donde pareciera que la puerta está abierta, pero tenemos que aprender que muchas veces Dios nos guía por caminos donde las puertas parecen estar cerradas, donde no siempre el camino va a ser fácil. Sin embargo, si Dios nos guía, ahí hay que ir. Y bueno, pues viene la instrucción de las trompetas de plata. Estamos arrancando el capítulo 10, donde Dios ordena a Moisés hacer 2 trompetas de plata, cuya función prácticamente es convocar al pueblo, congregar al pueblo. Si se escucha una trompeta, quiere decir que se van a reunir solamente los jefes de las tribus. Pero si suenan las 2 trompetas, entonces se va a reunir todo el pueblo, ¿no? Y si se reúne todo el pueblo al toque de alarma, entonces el pueblo comenzará a moverse, a marchar, ¿no? El plan que Dios tiene para las trompetas de plata es que el pueblo, una vez que ha poseído la tierra prometida, las usará sobre todo para la guerra. Ese será como el uso más importante. Se usarán para la guerra, pero también Dios establece que sean usadas en las fiestas anuales. El libro de Levítico describe muy bien las fiestas anuales, como el caso de la Pascua, de los panes sin levadura, de los tabernáculos, etc. Ahí tendrán un uso importante las trompetas. Y también para la presentación de ofrendas, sobre todo ofrendas quemadas, o lo que conocemos como los holocaustos, ¿no? Las trompetas también servirán así lo establece Dios en su palabra, ¿no?
Cuando yo escuche las trompetas, recordaré el pacto que he hecho con el pueblo. Y ojo, no quiere decir que a Dios le falte la memoria, ¿no? Y hay que tocarle la trompeta a Dios porque ya se le va el avión y no se acuerda de lo que prometió. No, no es así. Cuando Dios dice, y sonará la trompeta, y yo me acordaré del pacto que hice con ustedes, es una manera como de darnos una garantía, ¿no? No pienses que yo me he olvidado de ti. Cada vez que suene esa trompeta, yo me acordaré de algo que nunca olvido, pero para que tú tengas esa seguridad, esa garantía de protección, de provisión, ¿no? Era una garantía de protección para el pueblo de parte de Dios. Y bueno, pues todo está listo. Todo está listo para que el pueblo inicie la marcha, inicie el camino a la tierra prometida, pero veremos en las próximas sesiones por qué no sucederá esto. ¿Qué hizo el pueblo? Que este plan se vendrá abajo. Bueno, mi hermano, mi hermana, para reflexionar, terminamos nuestra sesión con unas preguntas de reflexión. ¿Reconoce las autoridades delegadas por Dios y vive de acuerdo a la dirección de Dios de manera diferente? ¿Usted está contento con sus autoridades y vive usted de una manera diferente a como vive el resto de su entorno, a su alrededor? ¿Es claro para usted la dirección de Dios para su vida? ¿Ha sufrido el engaño de seguir el camino de alguna puerta abierta? ¿Está usted consciente de la dependencia, la provisión y protección de Dios en todas las áreas de su vida? No lo olvides, son preguntas que se hacen en la intimidad y que hay que ser honestos al responder. Y si Dios habla, bueno, hay que ponerlo a los pies de Dios y entregarlo. Mi hermano, mi hermana, como siempre, yo le agradezco mucho que me haya acompañado en esta sesión de hoy. Haré una breve oración y daremos por terminada esta clase. Bendito Padre, cuántas gracias te damos por la bendición, Padre, de contar con tu palabra. Mi Señor, gracias por este recorrido que hemos hecho con la dedicación del altar, Padre, con la dedicación de los levitas, con la celebración de la Pascua, con, Padre, las instrucciones también de las trompetas. Mi Señor, pero sobre todo, ayúdanos a entender, Padre, la esencia que hay detrás de todo esto para nuestra vida cristiana, donde lo importante y lo que necesitamos es saber si estamos haciendo las cosas que a ti te agradan, si estamos haciendo lo correcto, mi Dios, y no estamos persiguiendo quizá nuestra propia voluntad. Ayúdanos en todo esto, mi Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Que Dios le bendiga.